Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículos del 11 al 13. Lo leo siempre en la Nueva Biblia de las Américas, por si a usted le aparece diferente. Dice la palabra del Señor en segunda a los Corintios 6, del 11 al 13. Nuestra boca, oh Corintios, les ha hablado con toda franqueza. Nuestro corazón se ha abierto de par en par. Ustedes no están limitados por nosotros, sino que están limitados en sus sentimientos. Versículo 13. Ahora bien, en igual reciprocidad les hablo como a niños, ustedes también abran de par en par su corazón. Vamos a orar. Padre bueno, te quiero agradecer en esta preciosa mañana, Señor, por tener la oportunidad de exponer fielmente tu palabra. Padre, que mi torpeza humana no sea un obstáculo para tu fiel exposición. Gracias por el esfuerzo de mis hermanos que han estado acá, Señor. Los que vienen en camino, te pido que los guardes, Señor, y que puedan acompañarnos. Los que van a escuchar la transmisión, también te ruego por ellos. Y te pido, Señor, por los que por alguna razón no van a poder asistir en esta mañana, que tú también seas inquietándoles, Señor, a buscar de ti, a leer tu palabra, a tener un tiempo contigo, Señor. Gracias por la obra que tú haces en esta iglesia y por lo que anhelamos, Señor, aprender a la luz de tu palabra. Permítenos tener corazones atentos, Señor. Líbranos de cualquier distracción en esta mañana y que al final de todo tu nombre sea el único glorificado en esta mañana. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Es, es doloroso, hermanos, cuando es doloroso cuando un sentimiento genuino no es correspondido. Lo voy a repetir. Es doloroso cuando un sentimiento genuino no es correspondido. Y no me malentienda, porque probablemente a algunos se les vino a la mente allá hace probablemente años atrás, en días de colegio, en días de universidad, como sea, que se acuerdan de esa época donde se les vino una persona a la mente que en algún tiempo les llamó la atención y se atrevieron a expresarle sus sentimientos y se dieron cuenta que no fueron correspondidos. Pero quiero ponerle unos ejemplos más sencillos. Es doloroso, por ejemplo, cuando usted busca una buena relación laboral con sus compañeros de trabajo y no es correspondido. También es doloroso cuando el cariño de una madre o un padre no es correspondido por sus hijos. De igual manera, es doloroso cuando el cariño de un hijo o de una hija no es correspondido por sus padres. O alguien a quien usted consideraba muy cercano no le corresponde esa cercanía. Y también es doloroso cuando entre creyentes que afirman el evangelio hay un sentir genuino entre algunos y no es correspondido. Y esto último describe exactamente lo que Pablo y sus colaboradores estaban atravesando en la relación que tenían con sus hermanos en Corinto. Y es por ello que una exhortación al amor correcto era necesaria y era urgente para aclarar muchas cosas. Pero aquí quiero hacer dos preguntas puntuales nada más. ¿Cómo cree usted que reacciona o debería de reaccionar una persona creyente cuando su sentir genuino no es correspondido? Y segundo, ¿cómo debe responder entonces? Piénselo. ¿Cómo reacciona usualmente? Pero ¿cómo debería de responder? Y esas preguntas son específicamente las que buscamos estudiar a la luz de la palabra del Señor en esta ocasión. Y es por eso que en estos 3 breves versículos quiero que note cómo Dios nos revela la actitud cristiana con la que debemos enfrentar el amor no correspondido.
Si usted me prestó atención al inicio, dije sentimientos genuinos, un sentir genuino. Pero para ser más específicos, vamos a hablar del amor bíblico, del amor correcto. Y en este texto, Dios nos revela la actitud cristiana con la que debemos enfrentar el amor no correspondido. Y esta actitud la vamos a estudiar a través de tres evidencias. Pero antes de ver estas tres evidencias, yo quiero ponerlo en contexto rapidito. Usted sabe que desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7, el apóstol Pablo procede a defender todo su ministerio, no a defenderse él como ministro, aunque sí hay un apartado donde él lo hace, pero su interés no es tanto defender su imagen como persona, como individuo, porque si ya le ha prestado atención a lo largo de toda la segunda carta a los Corintios y muchas cartas de Pablo, él no habla por sí mismo, él habla en representación también de sus colaboradores, porque entiende que el ministerio no solo es de uno. Entiende Pablo que es todo su ministerio lleva ayuda, lleva colaboradores, lleva personas que Dios ha enviado a su ministerio en el que esta misión de expander el evangelio se está llevando a cabo en ese momento de la historia. Y como ministro del evangelio, Pablo vivió muchas experiencias bien difíciles y dolorosas para cualquier líder fiel. ¿Cuáles son esas experiencias? Ser acusado falsamente, que sus palabras fueran tergiversadas, que su integridad fuera cuestionada y atacado de manera injusta. Entonces, a los falsos maestros, a quienes yo le llamo los impostores, habían contaminado tanto la mente de muchos de los corintios a tal punto de que su confianza y afecto por el apóstol y sus colaboradores estaba menguando. Se estaba empezando a crear una barrera entre estos corintios y los colaboradores de Pablo y el mismo apóstol Pablo. Y esto, hermanos, si lo analiza bien, estaba afectando la labor y el avance del evangelio. Y en respuesta a ello es que Pablo viene defendiendo en todos estos capítulos no su imagen como persona, sino el ministerio que incluía a sus colaboradores porque sabía que la gloria del Señor estaba en juego. Y su preocupación principal no era yo voy a defender mi imagen como Pablo, yo voy a defender a los que están conmigo en el ministerio. Sí, él tenía una preocupación por estas dos cosas primeras que le acabo de mencionar, pero su preocupación principal era los corazones de los corintios, que habían sido contaminados por falsas acusaciones. Y es interesante notar cómo Pablo apela a este amor bíblico, que de hecho, si usted se acuerda, ya en la primera carta, en el capítulo 13, lo desglosó muy bien, y que ha venido repasándolo, y ha venido evidenciándolo, y ha venido desglosándolo un poco más. Y en estos tres breves versículos, él va a hacer una exhortación a sus hermanos. Ahora bien, el pastor Marcelo en el último estudio referente al capítulo 6 de Corintios estaba viendo cómo una exhortación que Pablo hacía era que no recibieran la gracia de Dios en vano, y eso lo vamos a ver más adelante. Y añadido a eso, en los versículos 9 y 10, usted puede leer cómo es que había este trato muy extraño de parte de los corintios hacia Pablo. Nos tratan así, pero somos así. Nos tratan así, pero somos así. Nos tratan de esta otra manera, pero somos esto. Y a la luz de esa continuidad es que yo quiero que veamos la primera evidencia de esta actitud cristiana con la que debemos enfrentar el amor no correspondido. Evidencia número uno, una conversación sincera. Una conversación sincera. Versículo 11. Fíjese bien, teniendo en cuenta los versículos del 9 al 10, dice el versículo 11, nuestra boca, oh Corintios, les ha hablado con toda franqueza. Dejémoslo hasta ahí. El texto literalmente dice, y de hecho la Reina Valera lo traduce de esta manera, nuestra boca se ha abierto a ustedes, oh Corintios.
Pero aquí la Biblia de las Américas trata de darle un mayor sentido, como nuestra boca les ha hablado con toda franqueza. Es decir, al grano, sin rodeos, de manera sincera, de manera genuina, de manera honesta. De hecho, gramaticalmente, esta palabra que se traduce como les ha hablado está en el tiempo perfecto. ¿Por qué le digo esto? Porque en la gramática del griego, el tiempo perfecto lo que me indica es una acción realizada en el pasado que tiene efectos que han afectado hasta el presente de ese momento. Y note también que Pablo sigue hablando en plural. Él no dice les he hablado. De entrada, versículo 11, nuestra boca, teniendo en cuenta sus colaboradores. Esto no lo pierda de vista, porque los colaboradores, perdón, tenían este sentir también, estaban dolidos, estaban afectados por lo que estaba pasando por los corintios. Pero, ¿qué quiere decir que su boca les ha hablado con franqueza? Puntualmente, ¿qué es lo que se les ha hablado con franqueza a los corintios? El mensaje de Cristo, el evangelio. Note de nuevo, al principio del capítulo 6, Pablo está diciéndoles, no reciban la gracia de Dios en vano. Dicho de otra manera, hermanos y hermanas, Pablo les estaba diciendo, desde el principio de nuestro ministerio, les hemos proclamado el evangelio de Cristo y lo hemos hecho tan abiertamente como lo seguiremos haciendo en el futuro. Ese es el sentido. El deseo de Pablo, de sus colaboradores, de enseñarles la verdad de Dios, se mantuvo constante. Ese era el anhelo de ellos. Siga leyendo, versículo 11. Nuestra boca, oh Corintios, les ha hablado con toda franqueza. Y sigue diciendo, nuestro, no dice mi corazón, dice nuestro corazón se ha abierto de par en par. La Reina Valera dice, nuestro corazón se ha ensanchado. Y el sentido de esta frase es que les hemos abierto nuestro corazón de tal manera que hay mucho espacio para todos ustedes. Fíjese cómo Pablo estaba expresando, de otra manera dicho, hermanos corintios, si antes hemos sido francos, hemos sido honestos, hemos sido genuinos, hoy estamos haciendo exactamente lo mismo en esta ocasión. Y hermanos, solo alguien lleno del amor de Dios es capaz de reiterar realmente esto a pesar del dolor que los corintios les estaban causando. Piénselo bien. Para que esto fuera necesario, Dios permitió la oportunidad de que ese tema se tocara en ese momento y que los corintios que estaban dudando del ministerio de Pablo supieran lo genuino de las intenciones de estos. Nótelo bien, nuestra boca, oh Corintios, les ha hablado con toda franqueza. Nuestro corazón se ha abierto de par en par. Mire qué interesante es que de entrada Pablo estaba dispuesto, señores, hay que aclarar esta situación. Pero para aclararlo necesitamos hablarles con franqueza. Quiero recordarles que así como les hemos predicado el Evangelio, les está diciendo, lo hemos hecho de manera honesta, lo hemos hecho de manera genuina. Y precisamente por ese antecedente, hoy venimos a hacer lo mismo porque hemos notado este problema, hemos notado este roce, hemos notado que en ustedes hay esta actitud. Ahora, aquí quiero ir con el versículo 12 y al mismo tiempo la segunda evidencia. Ya vimos que la primera se trata de una conversación sincera y en la segunda evidencia habla de un peligro identificado, un peligro identificado. Versículo 12. Ustedes, Pablo a los Corintios, no están limitados por nosotros, sino que están limitados en sus sentimientos. ¿A qué se está refiriendo esto? Porque parece un poco extraño la manera en la que Pablo viene hablándolo.
Pablo está identificando un problema que afectaba la relación contaminada y el peligro que esto podía conllevar. De hecho, en la Reina Valera dice así: no estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón, todavía más perdido. Como que no, no aclara mucho lo que Pablo quiere decir, porque si vuelvo a leer la Biblia de las Américas acá, está diciendo, ustedes no están limitados por nosotros, sino que están limitados en sus sentimientos. Ahora bien, parece querer darle un poco de sentido, pero como que todavía no está muy claro. Si examinamos la palabra en el idioma original, hermanos, la palabra para estrechos en la Reina Valera o para limitados aquí en la Biblia de las Américas es restringir el afecto hacia alguien. Restringir el afecto hacia alguien. Dicho de otra manera, está diciendo, nosotros no hemos restringido nuestro afecto hacia ustedes, sino que ustedes han restringido su afecto hacia nosotros. Y me encanta cómo esta otra versión, la nueva versión internacional, lo traduce. Dice, nunca les hemos negado nuestro afecto, pero ustedes nos están negando el suyo. Y ese era el problema identificado. Pero más que identificar el problema, era tratar con el peligro que esto conllevaba. Présteme atención, Pablo y sus colaboradores, al menos a la luz del testimonio bíblico que tenemos acá, jamás Pablo puso una barrera para que los corintios hablaran con él. Nunca en los años que Pablo visita la iglesia en Corinto, no se nos dice que Pablo era alguien que ponía barreras, era alguien inaccesible. No se nos dice nunca que Pablo tuvo una relación distanciada con los corintios. Siempre procuró lo contrario, no solo él, cada uno de los colaboradores que se mencionan. Y el peligro de lo que estaba pasando era que muchos de los corintios comenzaron a distanciarse con Pablo, con todos sus colaboradores. Cerraron sus corazones de tal manera que el espacio para poder habitar en ellos era estrecho, era limitado. Por eso es que el texto lo dice de esa manera. Y las mentiras de los impostores habían calado tanto en los corintios, el afecto por el apóstol y sus ayudantes se estaba apagando. Piénselo por un momento. Esto es triste. Es bastante decepcionante un ambiente así. Hermanos, qué triste es una iglesia con ese panorama. Hermanos distanciados, relaciones contaminadas. Y eso a la larga no le da gloria a Dios, hermanos. Eso a la larga no lo honra. Más que ello, afecta la unidad del vínculo que debería de mantenerlos juntos, en armonía, como dice el Salmo 133. Entonces, imagínense esa situación y por un momento piensen en el corazón y el sentir del apóstol Pablo y de sus colaboradores. Esto causaba tristeza, esto causaba dolor en estos hermanos. Pero ¿sabe qué? Aún con todo ello, aún con las palabras tergiversadas, con un ministerio cuestionado, con un juicio injusto de parte de estos corintios hacia ellos, su amor por ellos no se apagó. Aún con todo y estos desplantes, como decimos aquí en el buen salvadoreño, aún con todo eso, el amor de Pablo y los colaboradores hacia los corintios no se apagó. Y eso debería hacernos reflexionar mucho.
Pablo y sus colaboradores se interesaban en tratar con este problema, porque se interesaban de manera genuina por los corintios. Más allá de ello, no querían que la obra del evangelio se estuviera interrumpiendo. Incluso el confrontar directamente hacia ellos, aquí en el versículo 12, léalo bien, está diciendo, ustedes están haciendo esto, ustedes se comportan de manera estrecha, ustedes están restringiendo su afecto hacia nosotros. Eso es una confrontada directa. Piénselo bien, Pablo aquí está confrontando directamente. Ustedes han restringido su afecto hacia nosotros. Y eso requería de mucho valor. Y ese valor, hermanos, estaba motivado por el amor del que ya les había hablado en su primera carta en el capítulo 13. Texto que casi que no hay boda en la que no se predique ese texto o no se referencia. Pero es más allá que usarlo en una boda. Realmente el amor, este amor cristiano, bíblico, es el que debe estar presente en toda nuestra vida, en todas nuestras áreas, porque esa es la base y el fundamento para todo lo que hacemos para el Señor. Entonces, imagínese aún, piénselo otra vez, un ser humano pecador como Pablo y sus colaboradores siendo atacados, siendo tergiversados, siendo difamados, siendo criticados y que vayan a confrontar directamente a estas personas que lo estaban haciendo en amor. Eso no cualquiera lo hace hoy. Esto era una gran lección para los colaboradores de Pablo también, porque más de alguno quería resolverlo de otra manera probablemente. Estoy más que seguro. Pero no solo se trata de identificar el problema, sino de ver más allá, de identificar el peligro que esto podía causar si no se tocaba el tema, si no se trataba. Por eso es necesario entender que la actitud cristiana ante estas cuestiones no correspondidas debe lidiarse en primer lugar, o debe evidenciarse, perdón, en estar dispuesto a iniciar una conversación genuina, directa, al grano, pero al mismo tiempo, número dos, identificando ese problema y un posible peligro de no hacerlo. Sencillo, directo, confrontado. Señores, ustedes han restringido su afecto hacia nosotros. Pero ahí no termina el asunto. Versículo 13. Y aquí quiero ir a la tercera evidencia, y es la esperanza de la reciprocidad. La esperanza de la reciprocidad. Versículo 13. Ahora bien, dice aquí en la Biblia de las Américas, en igual reciprocidad, y hace un paréntesis, les hablo como a niños. Ustedes también abran de par en par su corazón. Esto parece un poco grosero hasta cierto punto, imperante el sentido en el que lo está diciendo. Mire cómo lo dice en la Reina Valera. Dice, pues, para corresponder del mismo modo, o para que ustedes puedan corresponder del mismo modo, y hace el mismo paréntesis, como a hijos les hablo, ensanchaos también vosotros. Mire la Biblia de las Américas. Ahora bien, en igual reciprocidad, les hablo como a niños, ustedes también abran de par en par su corazón. La exhortación aquí es clara. ¿Sabe cuál es? Abran su corazón. Que en lugar de restringir, que en lugar de limitar su afecto, puedan ampliarlo, puedan expandirlo hacia nosotros. Y posiblemente algunos piensen, Pablo era muy ingenuo para andar mendigando afecto, porque eso es lo que el pecador usualmente piensa. Es que no se trata de eso, hermano. Si tú ves a un Pablo aquí mendigando afecto a hermanos de la iglesia, no se trata de eso. ¿Sabes lo que estaba haciendo aquí Pablo? Se estaba humillando correctamente por los motivos correctos para propósitos correctos.
y eso cambia el sentido. Los pecadores no quieren humillarse porque sus motivaciones no son las correctas y por ende sus propósitos no son los correctos. Pero es muy diferente cuando sí lo son. Pablo confiaba en su Señor y en el amor que Jesucristo le dejó como ejemplo. Mira hasta qué punto llegó en 3 versículos. Mira cómo lo expresa de esta manera, prácticamente como una rogativa, pero a la vez dándole el sentido imperativo que la acción requería. Abran su corazón, abran de par en par su corazón. Prácticamente, parafraseándole, les está diciendo, ámennos como los hemos amado a ustedes. Para los que estuvieron el jueves, ¿no les suena familiar? Ámennos como los hemos amado. Juan 13, 34, 35. Jesús a sus discípulos les estaba diciendo, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. Y en esto conocerán todos, y hago un paréntesis ahí, todos los que los observen, cierro paréntesis, que ustedes son mis discípulos. Y se tienen amor los unos a los otros. Pablo entendía exactamente bien este texto. Sus colaboradores también. De nuevo, hermano, ponte en lugar de Pablo y sus ayudantes, líderes que Dios puso en Corinto y que vinieron impostores a querer contaminar, a influenciar a los corintios, cuestionando el ministerio de Pablo y sus colaboradores, tergiversando sus palabras, buscando dividir al cuerpo de la iglesia en Corinto. Razones para irse tenían, claro. Pablo pudo haber dicho, miren, señores, vengan, vámonos. Aquí no nos quieren, podemos hacernos de una nueva congregación, el Señor nos puede dar la capacidad de empezar de cero. Es triste porque hay pastores que piensan así. Pero ¿cómo fue el proceder de Pablo y sus colaboradores? No, no puede ser que la labor del evangelio se interrumpa por esto. Es necesario hablar, es necesario confrontar, es necesario humillarse y es necesario amar. Pero eso no lo quiere hacer la gente. Ese es el detalle. ¿Dónde queda Juan 13, 34 y 35 entonces? Mira de nuevo aquí, como a hijos les hablo, abran su corazón, ámennos como nosotros los hemos amado en todo este tiempo. ¿Cómo era este amor? Analiza bien la historia de Pablo y sus colaboradores con los corintios. Mientras estuvieron ahí, el libro de Hechos nos lo narra. Primero a los corintios lo hemos estudiado, parte de la segunda carta lo hemos estudiado también. Podemos tener un paisaje, lo que pasaba aquí. ¿Cómo era este amor? En primer lugar, sacrificial. Y eso de entrada ya te pone un estándar tremendo. Un amor sacrificial. Número dos, un amor coherente. Porque una cosa es decirte que te amo, pero otra cosa es demostrártelo con mis acciones. Y bajo el Evangelio de Jesucristo, lo que digo y lo que hago deben ir guiados por el mismo amor. Por lo tanto, era un amor coherente y sobre todo es un amor permanente, que no es un amor que está condicionado. Y otra vez, ese es el corazón del pecador. Yo te amo si tú no me haces esto. Yo te amaré hasta la muerte si tú no me haces esto, porque el día que me llegues a hacer esto, yo te dejo de amar. Y eso aplica para todo tipo de relaciones sanas.
Interesante es cómo el pecador condiciona su amor. Pero si hemos abrazado este amor bíblico, en primera los Corintios 13, en ningún versículo dice que el amor tiene condición. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta. Si usted le quiere poner condiciones a eso, usted no ha entendido el evangelio. Mira lo que Pablo y sus colaboradores estaban haciendo con los corintios. No es por gusto que en el versículo 13 este paréntesis esté, donde les está aclarando que se dirige a ellos como a niños. En el idioma original es como a hijos. No es casualidad. Mira las palabras que Pablo está usando, porque eso le quería dar a entender una cercanía mucho mayor, como la relación de los padres con los hijos. Hermanos, es precioso cuando hay una cercanía entre padres e hijos porque hay amor, porque hay confianza. De esa manera quiere Pablo que estos corintios que habían lastimado su corazón y el de sus colaboradores entendieran. Les hablo como a hijos. Si el rechazo de un hijo le duele a cualquier padre, algo similar estaban sintiendo estos hermanos. Piénsalo bien, hermano. Era un los corintios eran unas ovejas bien complicadas. Y la Biblia nos da mucho testimonio de ello. Yo me pongo a pensar en que un líder de nuestros días no hubiera aguantado ni un mes con una congregación así. Piénsalo bien. Hay un hombre que fue conocido en Inglaterra, se me olvida el primer nombre, pero es de apellido Chapman, que él fue muy recordado como un hombre que modeló el amor bíblico en Inglaterra, donde le pusieron una congregación muy difícil a él. Y este hombre fue muy lastimado, fue muy criticado, fue incluso hasta maltratado físicamente por sus mismas ovejas. Tenía esposa, tenía hijos, cualquiera con familia que se estaba viendo afectado ya de esta manera se hubiera ido. Pero ¿sabe qué? Él se quedó. Él se quedó por amor. Y este hombre fue recordado como el hombre que lideró una iglesia que modeló el amor bíblico en Inglaterra. Ahí se lo dejo de tarea. Es impresionante el testimonio. Hermanos, mira el corazón de Pablo y de sus colaboradores. Mira la grieta enorme que se había armado por culpa de los impostores que habían calado tanto en algunos de los corintios. Y estos corintios estaban afectando tanto la labor en la iglesia que esto afectó el corazón de Pablo. O sea, tú ves a Pablo aquí y evidentemente tú te imaginas al super teólogo abrazado, al fariseo de fariseos, bien inmutado. Hermanos, son seres humanos. Yo sí me imagino a Pablo llorando en su soledad, quebrantándose delante de Dios una y otra vez por la respuesta de los corintios, por ver el pecado que había en ellos, por el pecado de los que no se arrepentían, quebrantado porque estaba viendo también los que sí se arrepentían, pero quebrantado de igual manera. ¿Por qué? Porque él amaba a sus hermanos, porque él sabía muy bien cómo y de quién recibió el amor. Si hay alguien que sabía que no merecía el amor que se le dio, fue Pablo, un asesino de la iglesia, alguien
que aparentaba defender la causa de Dios, un hombre letrado en teología, si lo vemos de esa manera, un lector de libros completo, alguien que se memorizaba tantas cosas que nadie podía venir a argumentarle, un ganador de debates excelente, un defensor excelente, pero asesino de los cristianos. Y tuvo que venir Jesucristo a botarlo literalmente, a destrozar todos los conceptos que él tenía. En pocas palabras, a quebrantarlo. Y mira lo que Dios hizo de Saulo después del quebranto. Salió Pablo el apóstol. Si hay alguien que entendía que no merecía ser amado, era él. Cuánto más esta perspectiva le ayudaba a estar quebrantándose por los corintios, por gente que le causaba dolor. Solamente un amor guiado por el Espíritu Santo puede ser sacrificial, puede ser coherente, puede ser permanente. Ahora, con esto en mente, vuelve a leer los 3 versículos que hemos leído. Versículo 11. Nuestra boca, oh Corintios, les ha hablado con toda franqueza. Nuestro corazón se ha abierto de par en par. Versículo 12. Ustedes no están limitados por nosotros, sino que están limitados en sus sentimientos. Versículo 13. Ahora bien, en igual reciprocidad les hablo como a niños. Ustedes también abran de par en par su corazón. Mira la rogativa del apóstol en este sentido. Pero mira al mismo tiempo lo precioso de todo esto. Había una actitud correcta, había una actitud cristiana con la que estaba enfrentando un sentimiento genuino que no estaba siendo correspondido. ¿Qué es lo que hizo Pablo? Buscar una conversación, buscar tocar el tema de forma directa y honesta. Identificó el peligro, identificó el problema, y actuó al respecto, esperando una reciprocidad, porque ojo, hermanos, estamos hablando entre creyentes informados de la palabra de Dios. Es diferente que yo espere que alguien responda cristianamente si yo le estoy hablando a un inconverso. Yo no puedo esperar que me responda o me corresponda, perdón, conforme al evangelio si ni siquiera lo conoce. Es una conversación entre creyentes, entre personas que ya habían escuchado el evangelio, que oyeron del testimonio de Cristo y que vieron su ejemplo, algunos de ellos. Y estaba esta grieta, o sea, imagínate, ¿cómo es que en el evangelio puede existir esto? Esto a Dios no se le escapa de las manos. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero nota, hermano y hermana, cómo a veces el corazón del ser humano se escuda con orgullo. Y es acá donde yo quiero trasladar y quiero ir muy despacio y quiero tomarme mi tiempo porque en 3 versículos podemos aprender mucho, hermanos. Fíjate en los 3 versículos que has leído y qué puedes aprender tú, hermano o hermana, de estas cosas, de esta teología, de esta rogativa. Otros podrían decir, bueno, aquí vemos a Pablo mendigando amor de los corintios, pero no es así. Piénsalo bien, y eso es una manera muy grosera de decirlo, con el lente incorrecto. Entonces ahora quiero trasladar esto a nosotros. Y te hago otra vez la misma pregunta del inicio. ¿Cómo reaccionas tú, hermano o hermana, cuando tu amor no es correspondido? En la familia, en la iglesia. Porque es triste que los cristianos abracen el orgullo en estos casos. Y el orgullo toma tantos disfraces. Uno de ellos, ¿sabes cuál es? Es la apatía. Es la apatía. Bueno, no me corresponden como yo espero, me da igual entonces. No me importa. El salvadoreño dice, bueno, a mí no me va ni me viene.
y la más descarada, ni modo. ¿Qué puedo hacer? No lo puedo obligar. Otras veces el orgullo se disfraza de autocompasión. Es decir, te victimizas hasta cierto punto y dices, yo no ando rogando amor. Yo no soy mendigo de nadie. Si abro mi corazón, me siento vulnerable y no quiero que me lastimen. Entonces no has entendido el evangelio. No has entendido el evangelio. Donde te recuerdo que Dios permite que en la vida cristiana seamos lastimados para pulir nuestra fe, para pulir nuestro amor, para pulir nuestro carácter y donde una relación pueda ser restaurada de acuerdo a su voluntad. Pero si tú pretendes vivir este amor cristiano encerrado en una jarra de vidrio para evitar que te lastimen, entonces no has entendido el evangelio. No has entendido lo que Cristo vino a hacer. Si lo vemos bajo esa imagen, Cristo salió de su eterna jarra de vidrio y la quebró, hermano, por ti y por mí. El orgullo se disfraza de apatía. El orgullo se disfraza de autocompasión. ¿Cómo reaccionas de nuevo cuando tu amor no es correspondido en las diferentes áreas de tu vida? Examina, hermano y hermana, si el amor que pretendes mostrar, y ojo con esto, examina muy bien si el amor que pretendes mostrar y que anhelas que sea correspondido sea el amor correcto. Porque ¿sabes cuál es el problema? Yo puedo exigir ser correspondido porque estoy amando bíblicamente. ¿Ya revisaste si tu amor que estás demostrando es bíblico realmente? ¿Examinaste las motivaciones de ese amor? ¿Ya filtraste para qué propósitos es que tú amas de esta manera o pretendes mostrar este amor de esta manera? Porque si no es amor correcto, no es amor bíblico, no es el amor que Jesucristo te modeló. Un amor correcto es ese, el que Jesucristo nos dejó. Y hermanos, esto es lo triste de esto. A veces las iglesias están llenas de relaciones rotas. Pueden haber 80, 100, 110 personas juntas en un local, pero separadas, separadas en unidad, separadas en amor. No hay amor. ¿Sabes lo que hay? Orgullo. Cuando una relación se ha contaminado entre hermanos, hermanas, es triste, porque no es lo que la iglesia debe de ser. Cuando una relación se ha contaminado entre hermanos, el primer paso es hablar. Es conversarlo, pero no solo conversarlo, sino genuinamente al grano, honesto, genuino. ¿Qué tiene que hacer antes de ello? Órele al Señor, sea puntual en su oración, que el Señor le permita la ocasión para hablar del tema con la persona o las personas involucradas. Hay un dicho muy popular que dice que hablando se entiende la gente. Entonces yo me atrevo a modificarlo y a decir que hablando francamente se entienden los cristianos. Y hermanos, solo el amor de Cristo nos va a mover a tomar la iniciativa de una conversación sincera, genuina, honesta, directa. Como lo hemos visto, cuando usted identifica el problema, cuando usted vea el peligro que puede ocurrir de esta grieta en una relación entre hermanos, también ore al Señor. Esto es clave, hermano.
Ore al Señor que le permita confrontar el error con amor. Porque ese es el problema. Anhelamos ir con el machete en mano de un solo con el hermano sin haber orado, sin pedir sabiduría. Y a veces podemos decir las cosas correctas, pero de la manera incorrecta. O a veces decimos las cosas de la forma correcta, pero no con el contenido correcto. Por eso necesitas oración, porque estás lidiando con la vida y el alma de tu hermano o de tu hermana. Considera los peligros que se avecinan si decides no hacerlo. Fíjate otra vez, Pablo fue rechazado por los corintios en muchas ocasiones, pero esto no apagó su amor por ellos. Y aunque es verdad que el amor todo lo soporta, eso no significa que Pablo toleró el pecado y el error de los corintios. Pablo fue directo al punto en confrontar a sus hermanos en la primera carta y en la segunda también. Y en una carta severa de la que se menciona. Y no es algo nuevo, hermano, esto usted lo sabe, pero debe recordarlo. Es urgente que lo recordemos. Hermanos, una evidencia del amor es corregir el error, es señalar la falta. Dios ama al que disciplina porque ya lo tomó por hijo. Es algo que Hebreos nos dice. Y también la verdad y el amor van de la mano, no son separados. Le recuerdo Efesios 4:15 que dice, más bien al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Y precisamente, no olvide, hermano, darle gracias al Señor por Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque Él fue quien nos modeló un amor sacrificial, un amor coherente, un amor permanente. Y Pablo lo sabía bien junto con sus ayudantes. No dudaron en humillarse ante una congregación que les dio tantos problemas. No demostraron una barrera de orgullo para abrir su corazón y hacerles ver que había dolor. ¿Sabes cuál es el problema de los pecadores? No quieren hablar, prefieren ser apáticos, pero en realidad son resentidos. Y eso es el cáncer espiritual más peligroso para la unidad de la iglesia. Cuida tu corazón, hermano y hermana, del resentimiento, de las raíces de amargura, porque de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Y si la boca no está hablando cosas francas ni genuinas, es porque hay algo que está pasando adentro. Examina la unidad entre tus hermanos. Mira si hay algún roce y ten la iniciativa de una conversación. Mira los peligros de no hacerlo. Hermanos, quiero ser insistente en esto. Hay mucha barrera de orgullo a veces entre nosotros. Y es importante, es necesario que a veces, no a veces, casi siempre, el Señor nos humille para botar nuestro orgullo, que nos quebrante. Y esto es algo fuerte lo que estoy diciendo. Cuando la barrera de orgullo se bota, podemos abrir nuestro corazón y hacerle ver a alguien, hermano, me lastimaste con esto. Hermano, estoy en desacuerdo por esto y por esto he guardado tanto recelo contigo o tantas cosas que pueden tocarse. Pero ¿cuál es el punto? Examina tus motivantes y tus propósitos. Eso es algo que siempre le digo a muchos hermanos. Examina tus motivantes y examina tus propósitos. Que eso va a funcionar para todas las decisiones que tomes, cuyo propósito sea honrar al Dios, claro. Esta semana yo estaba escuchando al pastor Bodhi Bockham, creo que así se pronuncia. Él ya partió a la presencia del Señor, pero escuchaba el extracto de un sermón de él que a mí me pegó fuerte. Y considero que es algo que debemos recordar justamente por estos temas. Así como Pablo les mencionaba, él sabía y reconocía
que si hay alguien que no merecía el amor que recibió, era él. Sus días como Saulo y ahora Pablo, era una ironía muy interesante de que Pablo reflexionara, de ahí me sacó el Señor, de ahí me transformó el Señor. Y por eso, porque este amor yo no lo merecía, con más razón voy a amar a estas personas que me están lastimando tanto. Y el pastor decía, y cito, que nunca se nos olvide que Dios salvó a un pecador miserable como yo. Que nunca se me olvide que Él me permitió ver un día más. Que nunca se me olvide que hasta este día Él ha tenido una paciencia tremenda conmigo. Que no se me olvide que Él soporta mis fallas con una gran misericordia. Que no se me olvide nunca que en mí no habita nada bueno que pueda satisfacerle. Que nunca se me olvide sentir dolor por los pecados que yo cometo. Que no me vuelva complaciente con ellos. Que nunca se me olvide la increíble distancia que hay entre mi Jesús y yo, porque así es como reconozco y valoro la distancia que Él viajó para hacerme su hijo. Que nunca se nos olvide quebrantarnos delante de Él por lo orgulloso de nuestros corazones, porque esa siempre va a ser la respuesta más apropiada. Sí, Rosita, que no se nos olvide, hermanos. Es muy probable que aquí en la iglesia puedan existir barreras entre nosotros. Tu respuesta no debería de ser, bueno, no lo puedo obligar. ¿Qué puedo hacer yo? Sí sabes qué debes hacer. Ahora ya lo sabes. Sé como Cristo. Toma la iniciativa. Abandona tu comodidad. Humíllate. Ama. Eso no es fácil, porque sabes que hay fallas en ti que hay que comenzar a tratar. ¿Cuántas veces no hemos sido lastimados nosotros por los mismos hermanos o hermanas? Por nuestra propia familia. Pero ahorita lo quiero encerrar al contexto de la iglesia local. Literalmente nos han roto el corazón muchas veces. Es muy probable. Y si no lo ha hecho, hermano, bienvenido a la membresía de la Iglesia Universal, donde los pecadores y las pecadoras la van a lastimar. Todo eso tiene un propósito. Su reacción, su actitud, su iniciativa para resolver, si está o no. Son cosas que Dios va a ir puliendo en el camino y eso es tarde o temprano. Bienvenido al Evangelio, amado hermano y hermana, donde constantemente usted va a ser quebrantado y qué bueno que eso va a pasar. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Hay que tener mucho cuidado y con esto voy aterrizando, con humanizar a Jesús, porque hay una falsa corriente sentimentalizando este tipo de cosas. No, es que yo tengo que amar a Jesús porque si no le vamos a romper el corazón a mi Cristo. Cuando escojo el pecado, cuando elijo abrazar a mis ídolos, yo le rompo el corazón a mi maestro y mi maestro llora. Pero eso no es conocer realmente a Dios. Sí, la palabra dice que su espíritu es contristado, pero que en ese sentido, ¿usted cree que Jesús va a mendigar amor de los pecadores? Porque muchos salen con el texto de Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo. No, hermano, Dios es tan autosuficiente en ese aspecto que ni siquiera se necesita mendigar amor. Pero aún siendo Dios, y esa es como la diferencia que yo quiero marcar, siendo Dios tan majestuoso, y citando de nuevo al pastor, que no se me olvide lo que Él tuvo que hacer para hacerme su hijo, lo acabamos de cantar. ¿Qué nos va a poder apartar de este amor? Tribulación, angustia, hambre, desnudez, tu carácter, tu orgullo. ¿Eso pretende separarte del amor de Dios por no querer amar a tu hermano?
¿De verdad estás poniendo una excusa tan patética para no mostrar el amor del Señor? Ama, abre tu corazón, vulnérate ante la gente que conoce el evangelio. Ese es el riesgo que hay que correr. Puedes salir lastimado y gloria a Dios si lo haces, porque es la oportunidad para evidenciar el amor. Pero nadie quiere hacerlo. Todos quieren vivir un cristianismo bajo una burbuja. Y cuidado, porque si usted está confiando en una versión de Jesús que le está mimando todas estas cosas, y sí, que nadie te saque de aquí, de este redil, porque aquí vas a estar seguro. Y esa es la excusa para no relacionarte con nadie de la iglesia, ni amar a tus líderes, ni amar a tus hermanos, ni amar a nadie. Tú no has entendido el evangelio y estás creyendo en un falso Dios. Pablo les pidió a los corintios que correspondiera el amor que él sentía por ellos. Me han dejado de amar, básicamente es la idea del versículo 12. Y hermanos, una congregación que no ama a sus pastores y a sus líderes, no va a amar incluso la predicación de sus pastores. Eso es peligroso. Mientras más permisivo sea el pecado, mientras más apático sea el pecado para ti, más frío se vuelve el ambiente en una iglesia que está condenada al fracaso. Porque no hay unidad, no hay un vínculo. Es difícil cuando este es el panorama de una iglesia. Hermano, ama a tus pastores. Ora por ellos. Ora por los líderes. Ámalos. Con mucho temor lo digo, confía en el llamado que Dios les ha hecho y sométete a ellos, porque amas al Señor y le temes. Qué difícil cuando los pastores no aman a las ovejas. Y cuando las ovejas no aman a sus pastores es igual de difícil. Ora para que en las iglesias no existan afectos restringidos ni afectos limitados por culpa del pecado, sino que busquemos la unidad en nuestro mayor vínculo, que es Cristo Jesús. Aun si eso requiere humillarnos ante otros, le hago la pregunta, ¿vale la pena hacerlo para que Dios sea glorificado? Lo vale. Lo vale, hermano. Lo vale, hermana. Lo vale. Pablo habló franca y genuinamente a los corintios sobre Dios, sobre el pecado, sobre el amor. Y eso no debe faltar en nuestras conversaciones. Que desde este púlpito no falte hablar de Dios, hablar del peligro del pecado, pero también del amor que debe haber. Entonces, amados hermanos, esta es una exhortación al amor correcto. Porque cuando hay un amor correcto, podemos amarnos unos a otros, botar cualquier barrera, cualquier excusa, podemos humillarnos, podemos vulnerarnos para la gloria de Dios. Y usted entonces va a aprender una actitud cristiana con la que usted puede enfrentar cuando este amor no es correspondido de entrada. Le pasó a Pablo y a sus colaboradores. ¿Usted cree que no le va a pasar en algún momento? Bienvenido al Evangelio. Entonces, hermanos, repasando lo que hemos aprendido, 3 evidencias de esta actitud cristiana con la que usted debe enfrentar un amor no correspondido. Primero, esta conversación sincera. Número 2, identificar el peligro y el problema. Y número 3, confiar en la esperanza de esta reciprocidad. Hermanos, vale la pena ser como Jesús. Vale la pena amar como Él lo hizo. Vale la pena estar dispuestos a pasar la humillación por amor. Vale la pena confrontar en amor y por amor. Vale la pena exhortar en amor, animar en amor y sufrir correctamente por amor. Así que hermanos, amémonos unos a otros. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.